porque Dina Boluarte jura como presidente, entre comillas, a las 3:53 de la tarde del día 7 de diciembre. Si Karina fuera acuciosa como yo, habría leído El Peruano de ese día. Ese día El Peruano se publicó a las 3:57 de la tarde, 4 minutos después que ya juramentó la usurpadora. Además, por mandato de la Constitución, para que una disposición congresal, resolución congresal, tenga vigencia, tiene que ser publicada en El Peruano, no en Radio Exitosa. No le tienen que mostrar a Karina ni a Benji Espinosa. Se tiene que publicar en el diario oficial El Peruano. Y solo por mandato de la Constitución es aplicable esa disposición al día siguiente. Debe ser un poco acuiciosa. El abogado Guillermo Olivera educó a la mermelera Karina Noboa y le pidió que no repitiera lo que están diciendo los jueces y fiscales prevaricadores, porque Pedro Castillo no utilizó el término disolver y lo disolvió. Tampoco usó el término establecer un gobierno de excepción y lo estableció. Ni decretó la reorganización del Poder Judicial y menos dio orden a las Fuerzas Armadas. Nada de eso se concretó. Además, apuntó que el decreto ley encontrado por los del entorno de la presidenta usurpadora Dina Boluarte, donde supuestamente Pedro Castillo ordena un golpe de Estado, es falso, pues desde el 7 de diciembre en varias ocasiones han habido allanamientos y nunca encontraron nada. Pero 6 meses después, o casualidad, encontraron ese documento en una de las máquinas. El abogado Guillermo Olivera resaltó que Dina la asesina es una usurpadora, no fue elegida por sucesión constitucional, pues eso significaría que el Congreso sacó de manera legal y constitucional al presidente. Y eso no ha sido así. Esto tomando en cuenta además que según el mandato constitucional, para que una resolución congresal tenga vigencia, tiene que ser publicada primero en el Diario Oficial del Peruano y solo es aplicable al día siguiente. Por lo tanto, la genocida debió juramentar un día después y no el mismo 7 de diciembre cuando usurpó el gobierno de Pedro Castillo. A continuación, te mostramos el video. Colchado, porque él es un mero policía y él no entiende jurídicamente ni siquiera sus funciones frente a una presunta flagrancia. Un mero policía no, Sí, es un policía que pone el pecho por nosotros. Sí, cuando de acuerdo, es necesario, ¿no? Pero de acuerdo. Porque una mera o una solamente Exitosa. periodista y un solo abogado no salimos a la hora de la pandemia, no salimos a la hora de la delincuencia, no salimos a la hora de que hay un terremoto, ellos sí. Yo solamente quiero ahí, usted me ha hecho mucho hincapié en que Pedro Castillo solamente leyó el papel, pero no era solamente Pedro Castillo, no era yo que iba y leía. Él era una persona embestida como presidente de la República dando un mensaje a la nación. Karina, tenga la cortesía, por favor, tenga la consideración, por favor, así como yo espero que redondee su pregunta en forma integral, por favor, con la misma consideración, permítame que yo responda en forma integral. Estaba hablando sobre la flagrancia y usted no puede decir sí o sí porque me interrumpió. Déjeme hablar sobre la flagrancia y del mero policía. Déjeme, por favor. Pero después dígame, porque usted me dice solamente leyó un papel. No, pues, es que era presidente leyendo un papel. De nuevo me está llevando de la flagrancia al mero papel. No, por favor. Quiero completar la respuesta sobre la flagrancia. Bueno. ¿Y por qué es mero policía? Es un comandante de la policía en actividad. Muy del círculo de la fiscal de la Nación. ¿Por qué mero policía? Harvey Colchado, ¿tú tienes facultades constitucionales para detener en flagrante delito? Sí. Sí. Hasta ahí no eres mero policía, eres un sabio policía. Pero tú has leído el artículo 2 de la Constitución Política, el 2. El 2 está después del 1. El 2 está antes del 3. ¿Has leído completo ese artículo 2? Parece que no. Porque en ese artículo 2 que te permite detener por flagrante delito a quien sea sin mandato del juez, en el renglón seguido, Harvey Colchado, en el renglón seguido, Benji Espinosa, artículo 2, en el renglón seguido dice, el detenido, Pedro Castillo Terrones, será puesto a disposición del juez, será puesto a disposición del juzgado. No dice será puesto a disposición de la fiscal de la Nación porque mi esposa trabaja con ella. Dice la Constitución Política en el artículo 2 que el detenido en flagrancia debe ser puesto a disposición del juez y no lo fue
porque tú hiciste una farsa o formas parte de la farsa de otros. Y te digo que debes actuar de acuerdo a ley y no de acuerdo a tu criterio y no de acuerdo a tu simplicidad sin conocimiento jurídico, porque tú no tuviste que ponerlo a disposición a Pedro Castillo de la Fiscal de la Nación, sino del juez de investigación preparatoria, el doctor Juan Carlos Shecle y Soria, y no lo insiste como farsa. Es que tú aplicaste, Karina, un favor. ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde lo llevaron a Pedro Castillo? No, una cosa es a la prefectura y a la prefectura. Sí. ¿Quién llegó a la prefectura? No llegó. ¿Se da cuenta? Es que usted no es abogada, Karina, permítame. No, pero ¿quién llegó a la por prefectura? Favor, es que todos vimos que llegó a la prefectura la fiscal. Por favor, no llegó. Entonces, solo el policía que detiene tiene que llamar a alguien, tiene que poner a disposición del detenido a alguien. Y la Constitución dice no a quien tú quieres, doctor, sino al juez. para entender todos, Harvey Colchado en este momento no era el que estaba manejando toda la operación. Por encima había más gente. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional decidieron no hacerle caso al golpista Castillo. Por favor, Karina. Decidieron. De nuevo. Cuando estamos hablando de Harvey, lo llamaron Karina, y dijeron, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro. Karina, por consideración a su empresa de radio y de televisión y al invitado, porque yo he sido invitado y yo no soy zampón para venirlos a buscar. Sí. Permítame decirle lo que sigo diciendo. No, ya sé, pero un ratito. Es que usted me corta. Doctor. Me corta usted. Doctor, un ratito. Esta es una entrevista ¿Sí? y mi empresa tiene la consideración de dejarme hacer las preguntas que yo quiera, porque acá hay libertad de prensa. Entonces, esto no es un monólogo, es una entrevista para poder nosotros tratar de que el público nos entienda y que no parezca que Pedro Castillo, mediante usted, quiere solamente echarle la culpa a Harvey Colchado, que es el último eslabón de todo esto. Entonces tratemos de ordenarnos. Yeah. Primero, usted ya me dijo lo de la flagrancia. Listo. Ahora tráteme de entender por qué usted me dice que él solamente ha leído como si fuese un loro de paporreta un papel, cuando él era presidente de la República y dio un mensaje a la nación disolviendo, como Fujimori, el Congreso, interviniendo el Poder Judicial, interviniendo el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Cómo Karina, usted puede minimizar eso? Apreciada Karina, no repitas, por favor, todos los argumentos que están utilizando estos que integran la farsa. Un ratito, Escúcheme. por favor. Un ratito, por favor. Por favor. Eso sí, yo estoy repitiendo lo que dijo Pedro Castillo. Por favor. Por favor, pero si yo lo pasé en vivo. Escúcheme. Usted no está repitiendo lo que ha leído Castillo. Castillo en ningún momento emplea los verbos que le dicen sus jueces supremos prevaricadores. Le voy a decir, Castillo no ha empleado el término disolver y haya disuelto. Castillo no ha empleado el verbo establecer un gobierno de excepción y lo ha establecido. Castillo ¿Qué dijo en vez de disolver? Castillo no ha decretado la reorganización del Poder Judicial y Castillo no ha ordenado con ese verbo ni en pasado, ni en presente, ni en futuro a las Fuerzas Armadas. Por favor, no trastoque el tiempo de los verbos. Permítame ¿Qué dijo, entonces. por favor, en vez de disolver? Permítame. Dígame. Permítame. La propia resolución del Congreso dice diferente a usted. No, dígame. Escriban, déjeme. Solamente para que me saque de la duda. Sí. ¿Qué fue lo que dijo en le vez de voy a disolver? decir, le voy a decir. La resolución que lo vaca ilegalmente. No. ¿Qué Escuche, dijo Castillo? pero por favor. No, pero por favor, yo le estoy preguntando qué dijo Castillo Karina, en televisión. yo tengo que responder y no Karina Novoa. No, es yo que yo voy a pregunto. responder. No, pero yo pregunto, ¿qué dijo? No, es que yo necesito que me que me responda mis preguntas. ¿Qué dijo Castillo en mensaje a la nación? Por favor. Él leyó un papel. Ya, ¿qué dijo? No dijo disuelto el Congreso, no dijo. Dijo lo que está diciendo. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar por favor, un gobierno de emergencia excepcional. Ya, es tal cual. Escúcheme, disolver el Congreso
Es lo mismo que está empleando la resolución de vacancia que dice que lo vaca por pretender disolver el Congreso. Bueno, perdón, yo solamente pero le estoy diciendo, permítame. Discúlpeme, solamente le estoy diciendo lo que él ha dicho en televisión. Y usted me dijo que no era verdad, y sí es verdad, porque acá tengo... No, yo no he dicho que no es verdad. Sí está la frase. Escúchese. Escúcheme. Disolver el Congreso, esa es la frase que ahí se emplea. Le estoy diciendo que él no lo ha disuelto. Él no ha ordenado la disolución. Él no la ha conseguido. La resolución del Congreso está en foco cuando dice que lo vaca por pretender disolver el Congreso. Y la propia Constitución Política, apreciada Karina, artículo 45, léalo después que usted termine de entrevistarme, en la parte final del 45 dice, hacerlo. Muy bien. Otra vez, es delito de rebelión. No me deja terminar. No. Hacerlo es delito de rebelión. Hacerlo, no disolver, hacerlo. Lo que pasa es que usted me dijo que no había usado el verbo disolver y sí lo usó. A ver, ¿cómo llegamos a a ponernos de acuerdo? No lo hizo porque no le hicieron caso, pero pretendió hacerlo, ¿no? ¿Y qué significa? Qué bonito, pretendió hacerlo. Pero ¿y qué significa que ya haya tenido toda la planificación con este decreto de ley que encontraron en las impresoras? De nuevo, Karina, me lleva usted a un tema nuevo, pero déjeme contestar. A ver. Ese decreto ley es un decreto ley hechizo. Es falso. Ese decreto ley ha sido encontrado, entre comillas, por los del entorno de la presidenta actual de la República, la usurpadora Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque el 7 de diciembre fueron estos hechos. El 7 de diciembre y todos los días siguientes y en infinidad de veces han habido allanamientos de todos los recovecos de Palacio de Gobierno, de todos. Ya. Y se han incautado la computadora A, la B, la C, la D, el archivo se ha llevado, ya. Se ha lacrado, se ha logrado y esa cadena de custodia. 6 meses después, encuentran en un tercer piso, dentro de una máquina un decreto ley. Según eso es hechizo. Es falso. Hechizo. Usted le acaba de decirme que es usurpadora. ¿Por qué? El presidente es vacado, está encarcelado, tiene 2 prisiones preventivas, por el golpe y por corrupción. Ella es la sucesión constitucional. No lo es. No lo es. ¿Por qué? Sucesión constitucional, por favor, significa que el Congreso, en forma regular, legal, constitucional y no delictiva, saca a un presidente. Y solo así es llamada la primera vicepresidenta Dina Boluarte. En este caso, ella no fue llamada por sucesión constitucional, sino en una sucesión delictiva. ¿Sabe por qué delictiva? Porque Dina Boluarte jura como presidenta, entre comillas, a las 3:53 de la tarde del día 7 de diciembre. Si Karina fuera acuciosa como yo, habría leído El Peruano de ese día. Ese día El Peruano se publicó a las 3:57 de la tarde, 4 minutos después que ya juramentó la usurpadora. Además, por mandato de la Constitución, para que una disposición congresal, resolución congresal, tenga vigencia, tiene que ser publicada en El Peruano, no en Radio Exitosa. No le tienen que mostrar a Karina ni a Benji Espinosa. Se tiene que publicar en el diario oficial El Peruano. Y solo por mandato de la Constitución es aplicable esa disposición al día siguiente. Por lo tanto, al día siguiente debió juramentar Dina Boluarte y no antes de que aparezca El Peruano. Eso es usurpar un mandato constitucional sin arreglo a la Constitución. Por eso, usurpadora. No son acuciosos tampoco, igual que Benji, como usted dice, igual que yo, ni la ONU, ni los que han venido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le han dicho que es la presidenta por sucesión constitucional. Son personas que no ven la realidad y solamente usted ve la realidad como es. ¿Puedo contestar? Adelante. En forma completa. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que vino en 2 veces y que ya presentó su informe final. Le ha dicho golpista. Y que fue aprobado, Castillo. y que fue aprobado el 23 de abril del año 2023 por la comisión en forma unánime. En ningún momento se ha pronunciado aún respecto de las peticiones de Pedro Castillo Terrones. Por eso es que acaba de hacer Guido Croxatto y Raúl Zaffaroni un recordaris a la comisión. Señores miembros de la comisión, ustedes no se han pronunciado por nuestros pedidos del mismo diciembre, de enero. Ahora lo ratifico Muy bien, en mayo. sobre las muertes dijo que era un golpista. Eso significa que solo la Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre las muertes y no sobre los derechos fundamentales violados en agravio de Pedro Castillo, y lo va a hacer. Y ojalá esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos me invite para yo abrirle Pero ya los hay ojos. precedentes porque le ha dicho golpista. Yo quiero escuchar lo que ha dicho el abogado Eduardo Pachas, que ha tenido una defensa que yo quiero saber si es que usted coincide con él. Después también hay otro abogada, hay otro abogado que dice que Pedro Castillo tomó un líquido extraño antes de dar el mensaje de la nación, se sintió atónito, pudo haber sido drogado. También Puca Bellido, nunca me acuerdo de su nombre, Guido Bellido, es que en el Twitter está como Puca Bellido. También Entonces, Tuco le ponen, ¿no? Puca. También le ponen Tuco porque te ruquean muchos. Ah, no, es que él, su avatar es Puca Bellido porque Puca es rojo y como su cabello es medio rojo, entonces él se hace llamar Puca. Entonces Puca Bellido, él dijo que sí lo había visto medio atónito. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Eduardo Pachas. Día 7 de diciembre, a las 11:40 horas, y que se vio obligado a leer el discurso. Fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte a su persona. Que ese día, si no se le suspendía o se le vacaba, se le iba a matar. Y luego a su familia se le iba a detener. El presidente Castillo, como estratega y gran hábil, tomó una decisión de leer ese discurso. Estratega, uy, se me hicieron las orejas así, pum, 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 estratega, porque de verdad que no lo veo como estratega, pero lo iban a matar, ha tomado un líquido donde lo drogaron. Hemos visto las cámaras de seguridad antes y durante, no se ha visto eso, se vio una planificación más bien. Pero Karina, ¿de dónde sacan eso? Pero Karina Novoa no ha visto las cámaras de la noche anterior al 7, porque no habían cámaras. Karina, ¿por qué? Karina anterior no ha visto la comida que se hizo en La Molina, porque ahí no había cámaras. Déjame contestar entonces. No, sí, ¿y por qué no habían cámaras en Palacio de Gobierno? Por favor, no, déjeme contestar lo de la noche del 6, antes del 7. El 6 de diciembre, en horas de la noche, hubo una cena en la casa de La Molina del general Romero, ahora comandante del ejército en funciones y que sirve a Dina Boluarte. A esa cena que él invitó, compareció el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas. A esa cena de esa noche compareció el actual ministro de Defensa que sirve a Dina Boluarte, Jorge Restra. Por favor, el nombre. Chávez Cresta. Jorge Chávez Cresta. Y también asistió a esa cena en la noche Betsy Chávez Chino. Ya. Esa cena fue hasta las 2 de la mañana del 6 de diciembre. Del 6. El 6. Y como, por pasó favor, todo por el favor, 6, por favor, el por favor. 7 y le duró la droga. Por favor. ¿Y por qué no se fue a un hospital? Por favor, el lunes a las 2 de la mañana terminó la reunión y cada quien se fue a su casa. Por supuesto, Bobbio se fue a la suya, pero él se levanta tempranito y a las 6 de la mañana ya estaba el 7 en el local del Ministerio de Defensa. Porque él es madrugador, ministro de Defensa. ¿Sabe quién más fue a esa reunión? Jorge Chávez Cresta. Sí. ¿Sabe quién también fue? Todos los otros militares. De todo eso tuvo conocimiento don Pedro Castillo
por el servicio de inteligencia de la DINI. La DINI en ese momento estaba liderada por el general Wilson Barrantes Sí, Mendoza. pero sí se sabía todo eso ya. Porque yo me reúno con esas personas, claro. No, es que ya se sabía. Todo lo que me está contando ya Bobbio lo contó. No, no, Sí, y no. Cresta no, también. No lo contó que luego se fue a Palacio de Gobierno Bobbio Rosas. Claro. Y tampoco contó. No, y que estuvo ahí en el golpe. No, que tampoco. No, pero esta sucesión de cena, irse al No, la ministerio- cena no. No, La y- cena no. y- Pero y- tanto le duró la droga a Pedro Castillo. Tampoco contó que se ha ido al ministro de Defensa a las 6 de la mañana y que se reunió con Chávez Cresta. Y tampoco, Eso sí se sabe, Sí, porque quedó en los cuadernos de transparencia Pero- y lo tuvo que decir pero Chávez Cresta. tampoco contó que el 4 de diciembre en la noche ya se había acordado que el ministro de Defensa sea otro general y no él. Pero curiosamente, raramente, el lunes a las 12 del día juramentó como ministro de Defensa. Entonces tenemos que preguntar quién lo llamó si él no estaba el que Ya. iba a ser ministro de Defensa. Eso es toda la armazón de un golpe que viene produciéndose desde el 6 de junio del año 2021, en donde perdió Keiko y el 9 de diciembre dijo, Ya. mañana presento 802 nulidades por fraude electoral Ya. que hizo Perú Ya, Libre. pero Eso es ustedes un golpe tienen- extendido. ¿Y ustedes tienen para probar la droga? Porque sin pruebas no hay Por- nada. Yo no sé por qué Karina habla de la droga si este colega Pachas en ningún momento ha hablado de la droga. Por favor, no meta entonces respuesta de Pachas algo que él no ha dicho. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Guillermo Olivera? ¿Crees que Karina Noboa tenga ganas de entrevistarlo otra vez? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.